Digo niños, no niñas. ¿Ya está la cámara también? Vic, ¿no viste? ¿Sí ya estaba? ¿Ya está? Ah, perfecto, gracias. Hermanos, hermanas, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto de nueva cuenta el poder tener la oportunidad de que estudiemos juntos como un solo cuerpo la palabra de Dios. Gracias a Dios por su misericordia en esta tarde. Les comparto nuevamente lo que ustedes ya saben y que les he compartido en el pasado. Gracias a Dios procuro ponerme en oración al Señor cada vez que tengo la oportunidad de tener un mensaje. Y estaba yo orando al Señor para saber qué traer. Y traía algunos temas en la mente. Por una parte lo que nuestra hermana Vicky pidió. Vamos a continuar con Primera de Juan. Y por otra yo decía, pero como que quiero, sí, Primera de Juan, pero este tema. Y luego resultó que Dios simplemente me dio la certidumbre. Va a ser esto. Y son los versículos que ya leímos y que casualmente conectan completamente con la enseñanza que tuvimos en la mañana con el hermano Salvador. Entonces, una vez más lo que les digo, Dios nos da la certidumbre de que Él quiere que sepamos, como lo sepamos, cuando quiere que lo sepamos. Entonces hay que estar gozosos porque tenemos la oportunidad de estar aquí. Asimismo, oré por aquellos que tenían que estar aquí para poder escuchar este mensaje. Dios nos conceda que todos seamos edificados y aquellos que no tuvieron la oportunidad de llegar por alguna circunstancia, alguna razón personal o de alguna razón mayor, pues que se den la oportunidad de escuchar este mensaje en internet, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar en esta tarde. Vámonos directamente a la Biblia, por favor, a la palabra de nuestro Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 17, que ya le dio lectura a nuestro hermano Víctor. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 17. Parecen muchos versículos, parecen 17 versículos y han de decir, híjoles, sí, nos va a tomar 2 horas. No, nos vamos a ir rápido, van a ver que se les va a ir como agua. Entonces, vayan directamente a esta porción de la palabra de Dios. El tema de esta noche lleva por título, las marcas de la comunión cristiana, obediencia y amor. Las marcas de la comunión cristiana, obediencia y amor. Ahora, recordarán que ya hemos hablado acerca de la comunión. Hablamos acerca de fe, como ya hemos mencionado en el pasado. Hablamos acerca de la comunión que debemos de tener, que debe de preservarse con Dios por medio de la confesión de pecado. Pero aquí en esta porción, la Biblia nos sigue hablando acerca de que hay unas marcas que denotan que tenemos comunión con Dios. Para acabar pronto, ese es el tema de hoy. Hay marcas que denotan que tenemos comunión con Dios. Una vez más, lo que he dicho en el pasado. Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios de orden. Dios no nos va a dejar a la deriva en decir, pues no sé si soy salvo, no soy salvo, yo siento que sí soy salvo. No, lo hemos platicado en el pasado. La salvación no se siente, la salvación se sabe. Hay certidumbre en la salvación. ¿Por qué? Porque Dios es quien nos ha salvado, porque Cristo es quien nos ha salvado. Y hay marcas, y hay sellos, y cosas cambian en nuestra vida, y Él nos transforma y lo deja tan claro para que nosotros, gracias, tengo agüita, pero sí me va a hacer falta, gracias. Lo deja tan claro para que nosotros no tengamos la menor de las dudas. Entonces, vámonos al primer versículo. Esto va a ser parte de la introducción. Los dos primeros versículos, el 1 y el 2. ¿Por qué van a ser la introducción? Porque son los que nos llevan al desarrollo de las marcas. Dice el primer versículo, el 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando nos dice aquí los hijitos, esto es todos los miembros de la familia de Dios. Únicamente los miembros de la familia de Dios. Nos deja claro, no le estoy hablando a Israel, no le estoy hablando a los de afuera, les estoy hablando a ustedes, hijos míos, ustedes los que son salvos. Sigue diciendo, os escribo estas cosas para que no pequéis. Ahora, es muy claro. No sería Dios si dijese, estas cosas os escribo para que pequéis lo menos que podáis. O para que pequen lo menos que puedan. No. Dice, estas cosas les escribo para que no peques. Es decir, Él está estableciendo la norma clara y directa, diciendo, mi voluntad es que no peques. Punto. Y sigue diciéndonos, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay que entender que el Señor tiene o conoce nuestra naturaleza. Primera norma de Él dice, yo te escribo para que no peques, pero te conozco, hombre. Sé que eres polvo, sé que eres malo y sé que vas a pecar. Por eso dice, si alguno peca,
Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, es decir, yo he dado la provisión, Cristo Jesús, nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro intermediario, que va e inmediatamente aboga con el Padre. Ahora, un abogado es alguien que acude al lado de otra persona en tiempo de una necesidad para ayudar. Y esto es lo que justamente el Señor Jesucristo hace con nosotros. Cada vez que nosotros perdemos la comunión con Dios, Jesucristo viene y nos reinstaura en esta comunión con Dios. ¿Sale? Amén. Hay algo maravilloso en este versículo, si ustedes prestan atención, dice, abogado tenemos para con el Padre. No dice para con Dios, dice para con el Padre. ¿Por qué? Porque nuestro Padre sigue siendo nuestro Padre. Recordemos una cosa, la salvación no se pierde. Lo que se pierde es nuestra comunión con Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se pierde nuestra comunión con Dios? Si somos realmente salvos y por ahí pasa que nos alejamos, que nos enfriamos, que pecamos, que no confesamos nuestro pecado, híjole. Pero nuestra relación padre-hijo no se quebranta. ¿Sale? ¿Por qué? Porque pues un nacimiento es algo que no se puede deshacer. Ahora en el versículo 2, Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí sabemos claramente que el Señor Jesucristo no es solo nuestro abogado, sino también es nuestra propiciación. Acuérdense, esa palabra ya la hemos visto varias veces. Propiciación, sacrificio que satisface la ira de Dios. Propiciación, es decir, Jesucristo es este sacrificio que satisfizo la ira de Dios a nuestro favor. Y es lo que nos permite estar en comunión con Dios. Pero si ustedes prestan atención, Juan añade, Él es el sacrificio. Él dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y este versículo en ocasiones causa conflicto, porque la gente dice, oye, pues ahí está bien claro, que Jesús murió por todo el mundo, entonces todos son salvos. No. Lo que nos está queriendo decir en esta porción es que el sacrificio de Cristo es suficiente. ¿Para quién? Para toda la humanidad, para todo el mundo. El sacrificio de Él es suficiente y sobra. Sin embargo, la regla es única y exclusivamente para todo aquel que en Él cree. Nada más. ¿Ok? Esa es la regla para realmente ser salvos. Y esto lo que nos implica, como les digo, es que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es tan grande, es tan satisfactorio para Dios que pudiera bien incluir a toda la humanidad. Pero si nosotros pensásemos de esta manera, entonces ¿qué necesidad hay de predicar el Evangelio? Todos serían salvos. Todos serían salvos. Y no es así. Sabemos que no es así. Nos es necesario predicar el Evangelio y que la gente escuche, que las personas escuchen, que las personas se arrepientan. ¿Saben? Bueno. Vamos ahora sí, esto era como les dije, un introductorio nada más de estos dos versículos para ahora sí ya entrar en materia. Vámonos directamente a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Padre Santo, le damos gracias, bendito Señor, por la tarde-noche que nos da en este día. Gracias, Padre, por habernos guardado durante la semana, por darnos la oportunidad de estar reunidos aquí, los que estamos reunidos, Señor. Le ruego, por favor, por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, para que tengamos un oído atento, Señor, una disposición del corazón, Señor, un hambre del alma, Señor, para poder recibir su palabra ansiosamente, Señor. Por favor, guíenos en sabiduría, guíenos en entendimiento, Señor, y que su santa palabra, Señor, sea en mí, que no sea yo el que hable, Señor, que no sean mis ideas ni mis pensamientos, Señor, sino única y exclusivamente su palabra, Padre, para que el único que se lleve toda la gloria y toda la honra, porque es el único digno, sea usted, eterno Dios, desde la eternidad y hasta la eternidad para siempre, Señor bendito. Le agradecemos pues por esta tarde, le rogamos por favor, guíenos por favor en esta noche a todos los que estamos aquí reunidos. En el nombre de su Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios, le damos gracias. Amén. Ahora sí, hermanos, si ustedes prestaron atención, al principio nos dice, el objetivo es que no peques, no peques. Que entendamos que si lo hacemos, el Señor Jesucristo es nuestro intercesor, como les decía, para poder estar en comunión con el Padre nuevamente. Como les dije, no un intercesor para salvación, en este caso, para restaurar la salvación, porque como les dije, no es que la salvación se pierda, lo que se pierde es la comunión. Ahora lo que vamos a ver son las marcas que denotan que tenemos una comunión con Dios. También vamos a ver, son tres temas, lo dividí el tema en tres partes. El primero, las marcas que denotan que tenemos comunión con Dios.
El segundo, las etapas del crecimiento en la comunión con Dios. Y el tercero, que los peligros que nos pueden llevar a perder la comunión con Dios. ¿Vale? Vamos a comenzar con las marcas de los que pertenecen a la comunión cristiana, que son obediencia y amor. Obediencia y amor. ¿Saben? Muchas veces yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué, amor? Lo cierto es que la vida cristiana se resume a obediencia. A obediencia. ¿Por qué a obediencia? Porque Dios es claro, hermanos, hermanas. Dios nos dice una y otra vez, obedéceme. Si me amas, obedéceme. ¿Cuál fue el primer pecado? Tráiganlo a la memoria. Ustedes, es prácticamente lo primero que detona en la Biblia. ¡Pum! ¿Qué fue lo que ocasionó la caída del hombre? La desobediencia de Eva y de Adán. Fue lo que detonó todo. Fue lo que nos hace que en este momento estemos caídos, que seamos malos, que somos pecadores por causa de la desobediencia. Entonces, todo se resume en obediencia. Dios nos dice, necesito que alguien vaya. Señor, heme aquí, pero no me envíes a mí. Señor, heme aquí, pero yo no quiero ir. Señor, tú me pides que haga esto, pero yo no quiero. Señor, tú me pides que haga el otro, pero no. Es que es muy, muy santo, es mucha santidad. Dios, no. ¿Estamos obedeciendo? No. Pero qué fácil es la vida del creyente cuando obedecemos. Cuando obedecemos, cuando Dios nos dice, ¿quieres una vida de paz? ¿Quieres una vida en mi camino? Obedéceme. Yo te digo cómo vivir. Y es perfecto cuando buscamos vivir la vida de la forma en la que Dios nos dice. ¿Por qué? Tenemos menos problemas. O incluso tenemos problemas, pero estamos en paz en medio del problema. Es interesante verlo. Entonces, la primera marca de la comunión, hermanos, hermanas, es la obediencia. Y Juan describe la obediencia del creyente de una manera triple. Primero, en el versículo 2-3, acerca de guardar sus mandamientos. La obediencia por medio de guardar los mandamientos de Dios. En el versículo 2.5, por medio de guardar su palabra. Y en el versículo 2.6, por medio de andar como Él anduvo. Entonces, en el versículo 2.3 vamos a leer. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Fíjense, corto, breve, claro. En esto sabemos. ¿Quiénes sabemos? Los hijitos de Dios, los que somos de Dios. En esto lo vas a saber. ¿Qué? Que lo conoces. ¿Por medio de qué? Si guardas sus mandamientos. Simple, claro. ¿Qué mandamientos? Los mandamientos que el Señor Jesucristo dio en todo el Nuevo Testamento, por ejemplo. Porque sabemos claramente que no es que la ley no se nos aplique a nosotros y que la ley ya quedó anulada y que la ley ya no sirve, los 10 mandamientos. No. Siguen presentes. Pero el Señor Jesucristo nos dio más mandamientos para vivir la vida. Como por ejemplo, ser siervo de otros, que es lo que platicaba el hermano Salvador en la mañana. Él hablaba acerca de ser siervo de otros. Ser siervo de siervos, pues. Otro, no aborrecer a tu prójimo. Otro, perdonar 70 veces 7. Recordarán esa parte donde le preguntan al Señor, ¿y cuántas veces he de perdonar? Perdona hasta 70 veces 7. Y no significa que vas a perdonar nada más 490 veces. Significa que cada vez que perdonas, otra vez vuelve a ser 0 porque olvidaste, porque el perdón implica olvido. Y la próxima vez que te vuelven a ofender es como si fuera la primera vez. Entonces, perdonar, constantemente perdonar. ¿Qué más? Bendecir a quienes nos persiguen. Hay quien te persiga, lejos de que tú le desees el mal, Dios te bendiga. Hay quien te ofende, lejos de que tú, sí, tú también eres, Dios te bendiga. Amar al prójimo, incluso en el matrimonio, no divorciarse, ¿no? Hoy que tan fácil es para todo el mundo decir, me voy a divorciar, ya no me siento contento, ya. El Señor que dijo muy claramente, les fue dado carta de divorcio por causa de la dureza de su corazón en el Antiguo Testamento, pero no es la voluntad de Dios que una pareja se divorcie. Entonces, no divorciarse. O incluso cuando el Señor Jesús salvó a lo que la tradición dice que es, bueno, no la tradición, pero pues sabemos que a María, que la salvó de que la apedrearan, cuando dijo, aquel que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Y una vez que nadie le arrojó una piedra, Él le dijo, ve, yo tampoco te condeno, solo no peques más. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que no pequemos más,
que si Él nos ha perdonado un pecado, no pequemos más. Entonces, estos son solo algunos que les menciono, nada más como entrada, pero realmente es cuando dicen el 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces, obedecer o guardar los mandamientos que Él expresó en el Nuevo Testamento. En el 2:4 dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Lo cierto es que aquí un cristiano verdadero va a desear habitualmente guardar los mandamientos de Dios. Ese es un sello. Vas a desear habitualmente, no que seas tan rígido y tan estricto y que realmente los puedas guardar siempre, pero vas a desear guardarlos. Vas a desear no ir contra Dios, vas a desear no ir contra el Señor. Vas a buscar hacer esas cosas que le agradan a Dios. No hacer lo que te agrada a ti, hacer lo que le agrada a Dios. Y si hay aquel que dice, es que yo sí soy salvo, es que yo sí soy cristiano, es que yo sí soy creyente, pero no guardo los mandamientos de Dios, es claro, eres mentiroso o mentiroso. Lo eres. ¿Por qué? Porque no tienes interés por agradar a Dios. Tú vives en un engaño. ¿Por qué? Porque crees que eres salvo, porque crees que eres cristiano, porque crees que eres cristiana, pero no tienes ningún interés por guardar los mandamientos de Dios. No tienes ningún interés por estar en comunión con Dios. Te importa más tu carne, te importa más tu familia, te importan más tus amigos, te importan más el pecado, te importa más el libertinaje, te importa más la fornicación, te importa más lo que ustedes quieran. ¿Vale? Entonces, Él es claro. No guardas sus mandamientos, eres mentiroso y la verdad no está en ti. En 1 de Juan 2:5 sigue diciéndonos, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Cuando dice aquel que guarda su palabra, no significa solo la obediencia a lo que está escrito en la palabra, sino también un deseo para hacer lo que sabemos que le agradaría, lo que les decía hace un momento. Entonces, dice que cuando nosotros buscamos agradar a Dios, el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Recordarán que era lo que habíamos visto en el pasado, que no se trata de que nosotros crezcamos en el amor, se trata de que nos ha sido dada, incluso esto lo platiqué o se los comenté cuando les hablé acerca de la fe. Yo les decía, no es que Dios nos dé una fe chiquita y que nuestro trabajo es que nuestra fe crezca, no. Recordarán que les dije, a todos nos ha sido dada la misma medida de fe, a todos por igual. La diferencia radica en que debe de ser perfeccionada esa fe. Y recordarán que les explicaba que la perfección de la fe viene por medio de las pruebas. Cada vez que nos enfrentamos a una prueba y buscamos a Dios, esa fe se perfecciona. Ahora aquí nos dice, la obediencia, dice, cuando guardamos su palabra, entonces el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. No significa que Dios también nos haya puesto menos amor a ti. Dice Dios, a ti te voy a amar poquito, a ti te voy a dar más de mi amor y a ti te voy a dar mucho de mi amor. No, parejo, medida igual a todas del amor de Dios. La diferencia radica en que cuando queremos estar en el Señor, cuando queremos obedecerle, se perfecciona ese amor. Y nosotros sentimos ese amor más perfecto en nosotros, que nos abraza. Yo sé que usted lo sabe. Yo sé que si usted es salvo, usted sabe claramente cómo se siente el amor de Dios. No es algo vago, es algo que nos da esa seguridad en medio de la tormenta. Y que incluso si estamos en calma, hay tranquilidad, hay paz. Estamos en paz. Sabemos que estamos bien con Él, sabemos que estamos en paz. Nos sentimos amados por Él. Nos sentimos amadas, en el caso de ustedes, mujeres, por Él. Entonces, esto es lo que Él nos está diciendo. Si guardamos su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Es decir, Él está diciendo una vez más, ¿quieres saber las marcas que te aseguren que estás en Dios? Primero, vas a sentir el deseo de obedecerlo.
constantemente, obedecerlo. Y también vas a sentir este amor, no tuyo hacia Dios, de Dios hacia ti, en ti. Marca. Entonces, esto es claro. ¿Usted siente esto? Pregúnteselo personalmente. ¿Yo siento esto? ¿Lo he ido sintiendo paulatinamente que va creciendo y que se va reafirmando en mi vida? Gloria a Dios. Pero si usted dice, pues no, la verdad es que pues ni fu ni fa, ni me interesa obedecer a Dios. Y la verdad es que nunca he sentido el amor de Dios. Yo lo único que he sentido es el amor de mi novio, de mi novia, y nunca he sentido el amor de Dios. Revise su salvación. Muy probablemente esté engañado. ¿Vale? Entonces sigue diciéndonos. Y hay un punto claro, y esto lo quería explicar también. Es como el ejemplo de los hijos. Aquellos que somos padres, sabemos que cuando estamos en comunión con nuestros hijos nos obedecen. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Cuando nuestros hijos, estamos bien con nuestros hijos, le dices, hijo, recoge eso. Hijo, ayúdame en esto. Hijo, tengo esta necesidad. Pero cuando no estás en comunión con tus hijos, hijo, haz esto. Hijo, haz esto. ¿Acaso están sordos? ¿Perdieron el oído? No quieren hacernos caso. Son rebeldes. Así el creyente, cuando no está en comunión con Dios, es rebelde. No quiere hacer lo que Dios le dice. Pero qué diferente, ¿no? No es lo mismo estar en comunión con nuestros padres a estar en comunión con Dios. Ese es el punto en lo que debemos de meditar. Ahora, 1 de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y cuando dice debe andar como Él anduvo, ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere, perdón? Pues evidentemente a Jesús, a como Jesús vivió. Ahora la pregunta, ¿podremos vivir como Jesús vivió? No, honestamente no, porque Él es único, Él es Dios. Sin embargo, el hecho de que no podamos ser como Él, no significa que no debamos procurar andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Él? Él anduvo en santidad. Sabemos claramente que Él fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. ¿Qué significa esto? Que nosotros, y también dice en la palabra, incluso lo tocaba nuestro hermano Chava en la mañana, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno es tentado cuando de su propio deseo personal es atraído y seducido. Entonces, ¿qué debemos de procurar? No somos niños chiquitos. Y bueno, sí, no tenemos niños chiquitos. Están ahí atrás, era lo que quería hacer un repaso. No somos niños chiquitos. Cada uno de nosotros sabemos lo que nos pesa. Cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra concupiscencia. Y si usted no la sabe, yo le invito a que medite y que haga un ejercicio honesto de su persona, en el que usted diga, híjole, la verdad es que mi concupiscencia, pues, es el dinero. Mi concupiscencia es la codicia. Mi concupiscencia es mi propia gloria. Mi concupiscencia es el deseo sexual. Mi concupiscencia es lo que sea. Pero tiene usted que ser honesto. Tiene usted que ser honesta. Y decir, esta es mi concupiscencia. Pues si es de su concupiscencia, tráigalo a los pies de Cristo. Pídale al Señor que le dé la fortaleza en medio de la situación de la prueba. Dice en la palabra también que Dios juntamente con la prueba nos da la salida. Como vamos a poner el ejemplo. Es que a mí me gusta el dinero, me gusta agarrar lo que no es mío. Pues voltéate para otro lado. Quítate de donde estás. Es que a mí el deseo sexual es lo mío. Pues no enciendas tu lascivia. Voltéate, cierra los ojos, quítate de ahí, voltea a otro lugar. Podemos, pero no queremos. Somos rebeldes. Esto es de lo que se trata, andar como Él anduvo. Y esto única y exclusivamente lo vamos a poder lograr en el poder del Espíritu Santo, no por nosotros mismos. Toda aquella persona que está sin Cristo y dice, voy a dejar de pecar, ¿qué es lo que pasa cuando una persona normalmente tiene algún vicio grande y dice, ya, hoy es el último que me tomo? Y duran un mes y basta que tengan la primera oportunidad y ¡zas! Rájalas, vuelven a caer.
porque lo están intentando hacer en su propia voluntad. Únicamente es posible en Cristo, únicamente es posible por medio del poder del Espíritu. Es decir, únicamente los que somos salvos podemos hacerlo. Ok, y es claro el entender que nuestra responsabilidad es darle nuestras vidas a Cristo sin reservas y dejar que Él viva su vida en y por medio de nosotros. No nosotros más, sino Cristo en nosotros. Ahora, la segunda marca de la comunión, como les decía, esto es en cuanto a obediencia. La segunda marca es el amor. Y ya les había explicado un poco acerca del amor, pero si ustedes prestan atención, nos dice, primero nos llama a obedecer la voluntad del Señor como una marca de comunión, y después nos da el mandamiento. Es decir, si somos del Señor, obedeceremos el mandamiento, como sello de que somos del Señor. Es interesante aquí que lo que vamos a leer en el siguiente versículo, dice Juan que nos va a dar un mandamiento nuevo, que no es nuevo, pero en una cierta manera sí es nuevo. Y vamos a verlo, vamos a verlo. Fíjense, dice en primera de Juan 2:7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ahora uno se preguntará, pues ¿cuál es el nuevo mandamiento? Fíjense, era lo que les decía, una vez más. Si ustedes van en su Biblia a Juan 13, ábranla en Juan 13, 34 y 35, Juan 13, 34 y 35, es casualmente la misma porción que estudiamos con nuestro hermano Salvador por la mañana. Y es lo que les digo, nosotros no nos ponemos de acuerdo para ver qué va a predicar uno y qué va a predicar el otro, para que se conecten nuestras enseñanzas. Pero en Juan 13, 34 y 35, el hermano Chava nos habló acerca de Juan 13 en la mañana y conectaba con esta parte. Y el mandamiento como tal es el amor. El hermano Salvador hablaba acerca del amor para servir a Cristo, para servir a otros. Y aquí en Juan 13, 34, 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, es claro. ¿Cuál es el mandamiento nuevo que no es un mandamiento nuevo? Que nos amemos los unos a los otros. Ahora, Dios quiere que amemos a nuestro prójimo en general. Sí, que amemos incluso a los que no son de Cristo, que amemos incluso a aquellos que también son de Cristo, que amemos a Israel, claro, que amemos a todos. Pero hay algo especial para los que somos hermanos, para los que somos hijos del mismo Padre, y es a donde Él está apuntando, que es esta señal, que nos amemos entre hermanos en Cristo. Vamos a seguir leyendo, en primera de Juan 2:8 dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Cuando dice os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él, como les decía, no es un mandamiento antiguo, sino es un mandamiento que, como acabamos de leer, Cristo Jesús se lo dio a sus discípulos. Pero Él dijo, si ustedes prestaron atención, Él no solo dijo, ámense entre ustedes, sino que Él los amó primero. Él, como dice la palabra, nosotros amamos a Dios no porque nosotros le hayamos amado, sino porque Él nos amó primero y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, aquí cuando está diciendo en esta porción, dice, un mandamiento nuevo que es verdadero en Él, hace referencia a que Cristo Jesús vivió ese amor. ¿Cómo? Amando en su momento a sus discípulos y hoy amándonos a nosotros. Él nos ama, Él nos ama. Cuando dice, y en vosotros, en esta parte dice, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros. Cuando dice en vosotros, hace un sentido para esta dispensación, en la cual nosotros sabemos que también los que somos creyentes, antes habíamos sido paganos, antes vivíamos en odio, antes vivíamos en pasiones. Ahora tenemos el amor de Dios en nosotros, que nos permite amar a nuestro prójimo y amar a nuestros hermanos. Usted lo sabe claramente.
Antes, ¿cómo aborrecía usted a su prójimo? Antes, ¿cómo era usted con todos los de afuera? Y ahora pasa algo en usted, que yo estoy seguro que pasa, que se quebranta por el sufrimiento de otros, que ve la necesidad de otros y le duele, que ve que alguien está en necesidad y siente algo ahí adentro en usted que se le mueve y que dice: quiero ayudar, quiero ayudar, quiero amarlos. Esto es el mandamiento que ahora es nuevo en nosotros, que amamos a nuestro prójimo. Y sigue diciendo: porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Qué significa esto de las tinieblas? Pues los mismos hombres que viven en el engaño, que viven en la oscuridad, y cada vez que las tinieblas pasan, los hombres reciben la luz del Evangelio. Es decir, cuando nosotros llevamos el Evangelio a cualquier persona que está sin Cristo, nosotros somos esa luz. Nosotros somos esa luz para ellos. Y las tinieblas, hermano, usted lo sabe, no se han desvanecido. Siguen las tinieblas, siguen activas. Lo cierto es que Cristo es el único que alumbra. Ciertamente los que se vuelven a Cristo van a ser salvos. Y desde entonces se vuelven en hermanos creyentes. Bueno, vamos a continuar en 1 de Juan 2:9. Ya estamos ahí terminando esta porción. Es el último versículo de este segmento. Dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces fíjense, aquí de los versículos 9 al 11 fue donde le di lectura. De 1 de Juan 2, del 9 al 11, tenemos el contraste entre el falso amor y el verdadero amor. Así de simple, lo que les dije, una marca. Pregúntese: ¿amo a mis hermanos o no amo a mis hermanos? Dice aquí muy claramente: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Es complicado de entender? No, es claro. No aguantas a tu hermano, aborreces. Ay, es que sí me gusta ir a la congregación, pero no soporto ver a Armando, híjole. Cuando veo a Armando, ay. Cuando veo a Armando, híjole, no lo soporto. O a Rebeca, híjole, no, ya no quiero ni verlos. No, estás todavía en tinieblas. Es claro, el amor de Dios va a producir amor en nosotros. ¿Para con quiénes? Para con nuestros hermanos en Cristo. Todavía puede que haya algún recoveco en usted donde a lo mejor le cae gordo el vecino. Pero su deber, como creyente en obediencia a Dios, es decir: Señor, limpia mi corazón para que no tenga nada contra mi vecino. Realmente el verdadero creyente no debe de tener enemigos. Realmente el verdadero creyente no debe de tener rencor ni coraje contra nadie. Todo lo contrario, debiéramos de estar teniendo compasión de ellos, porque sabemos cuál es su fin. ¿Y a poco queremos ese fin para ellos? Ahora tal vez dirá: híjole, es que sí se lo merece ese vecino, es que sí se lo merece, ¿sabe? No. Si Cristo tuvo compasión de usted, téngala usted por aquellos que incluso no le caigan tan bien. Pero aquí hace referencia específicamente a los hermanos, a los hijos de Dios. Y es claro, fíjense en la parte final que dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Eso dice en el 11. Aquí dice claramente: el que lo aborrece está en tinieblas. Es decir, no ha salido de las tinieblas. No sabe a dónde va porque ha estado tanto tiempo en las tinieblas que estas tinieblas le han cegado los ojos. Traducción: no fue salvo, no es salvo y no ha sido salvo. No se trata de una recaída, se trata claro y te está diciendo: si sigues en el aborrecimiento de tus hermanos, no eres salvo. Recordarán que yo les dije hace unas semanas, les dije que el libro de 1 de Juan es un libro que Dios nos dio para que nos comparásemos contra este libro. Para decir: es que yo creo que sí confesé a Cristo, pero no estoy seguro si soy salvo.
es que yo confesé a Cristo, pero no estoy segura si esa oración que hice fue real. Vienes a Primera de Juan, comparas tu vida con lo que dice Primera de Juan y te dice, sí, eres salvo, gloria a Dios. No eres salvo, Señor, ten misericordia de mí, por favor. Entonces, es lo que nos dice en esta porción. Y bueno, y cuando dice, esto también es importante que se los diga, dice en el 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Esto no significa que el que ama a su hermano va a andar sin tropezar. No, significa que el que anda en luz y ama a su hermano no va a ser de tropiezo para sus hermanos. No va a ser de tropiezo para sus hermanas. No los va a hacer tropezar, no los va a hacer caer. ¿Por qué? Porque ama tanto a su hermano, porque ama tanto a su hermana, que procura guardar su vida para que su hermano que es más débil en la fe o su hermana que es más débil en la fe no tropiece. ¿Cómo? Pues si de pronto se te recordará la porción en la que dice Pablo de que si comer carne es ocasión de caerle a mi hermano, pues mejor no como carne para no hacerlo caer. Ahora no significa que no comamos carne, ¿no? Porque no va por ahí, pero en el sentido de no buscar cometer cosas que parezcan buenas, pero que hagan que un hermano o una hermana caiga por causa de nosotros. Eso es lo que dice. Bueno, segundo punto, las etapas del crecimiento en la comunión. Hasta aquí, si ustedes prestaron atención, marcas de la salvación o de la comunión con Cristo son obediencia a Dios, el amor de Dios en nuestra vida, que se reproduce como amor a nuestro prójimo, amor a nuestros hermanos. Segundo, las etapas del crecimiento en la comunión, y eso lo vamos a ver en los versículos 12 al 14, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Una vez más, cuando dice la palabra hijitos, viene del griego teknia y proviene de dar a luz hijos. Y el diminutivo de esto lo transforma en naciditos, que tiene una connotación tierna. Aquí el pensamiento no hace referencia a la edad o al desarrollo espiritual, sino hace referencia a que son hijitos naciditos. Es decir, os escribo a vosotros, ustedes los que ya nacieron en Cristo. A ustedes, una vez más está reiterando Juan, es para los que son salvos. No es para los de afuera, no es para Israel, es para ustedes que son salvos, hijitos naciditos míos, pues. Porque vuestros pecados han sido perdonados por causa del nombre de Cristo. Y hermanos, hermanas, es maravilloso cuando usted medita en que tiene la total remisión de sus pecados por causa de Cristo. Es decir, que ya no tiene usted deuda contra Dios, que está usted bien con Dios. Hay un canto que ahorita me quiere venir a la mente que no tengo presente, y si ahorita me acuerdo se los digo, pero es un canto hermoso que precisamente habla acerca de esto, de cuando cantamos a Dios y alabamos a Dios y decir, pues que estamos en paz con Él. Ahorita me voy a acordar, pero es hermoso. Entonces es bonito meditar en eso, en que estamos en paz con Dios, estoy en paz con Dios, estoy en paz contigo, precioso que estamos en comunión. ¿Mande? Paz, cuál dulce paz. Probablemente sea paz, ya pan. No, paz, cuál dulce paz. Probablemente lo sea. Bueno, dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Esta porción muchas veces uno se pregunta, a ver. O sea, le está escribiendo a los padres, a los jóvenes y a los hijitos. Y luego otra vez en el 14 dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Como que suena muy redundante. No hace referencia a que le escriba nada más a los padres, a los jóvenes y a los chiquititos. No, aquí está hablando en cuanto a que los padres son aquellos creyentes ya maduros en la fe. Los padres son los que ya han sido madurados en la fe. Por eso dice, os escribo a vosotros, en el 13, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Tú ya eres un cristiano en la fe? Tú ya conoces al que es desde el principio. Tú ya conoces que es Cristo. Tú ya conoces que es Dios.
Te escribo a ti, joven, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Aquí en esta porción, cuando les dice jóvenes, es porque son aquellos creyentes que ya no son bebés y ya están en el proceso de la prueba. Y usted lo sabe, hermano, usted lo sabe, hermana. Si usted es verdaderamente salvo, su salvación fue más o menos así. Usted escuchó del Señor, comenzó como un bebé en Cristo, escuchaba cosas, no entendía mucho de lo que escuchaba, pero Dios le fue dando esa perseverancia y fue afirmando ciertas cosas en usted. Y conforme usted fue avanzando en el camino del Señor, comenzaron a venir pruebas a su vida. Pruebas que antes usted no vivía. Pruebas que pueden hacerle incluso renegar contra Dios y decir, ay, estaba mejor sin creer en Cristo, la verdad. Oye, ahora sí que no me dejan caer al piso. No salgo de una cuando ya me pasó otra. Y salgo de esa cuando ya llegó otra. Y salgo otra y otra. Y nomás no caigo al piso como una pelota, ¿no? Que va cayendo y la agarran en el aire. Ese es el proceso del joven. ¡Pum! Prueba tras prueba tras prueba. Por eso aquí dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Ahora, en este proceso de crecimiento es un conflicto en el que el joven vence al maligno, pero no por sí. Sabemos claramente que por Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es la manera en la que pudimos vencer al maligno? Aferrándonos a Cristo, aferrándonos a Dios. Recordarán que es lo que hemos hablado muchas veces. Si usted se encuentra en medio de una prueba, lamentablemente muchas veces decimos, ay, tengo un problema económico, lo primero que hacemos es meter la mano a la bolsa. A ver, tengo un problema personal, lo primero que hacemos, ay, ¿cómo lo voy a hacer? Y nos encerramos. En este proceso aprendemos que sea cual sea el problema que tengamos, lo primero que debemos hacer es venir a Dios. Señor, usted sabe esta prueba económica que tengo, por favor, Señor, guíeme, en sus manos estoy, por favor, guíeme para que pueda salir adelante. Usted sabe por qué me está pasando esto. Y Dios, sin que sepamos, acomoda las cosas. ¿Sí o no? Sí. Es real. Entonces, ese es el proceso. Y sigue diciéndonos, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Aquí en esta porción, cuando dice, os escribo a vosotros, hijitos, hace referencia a los bebitos en la fe. Aquellos que apenas están comenzando. No sabrás muchas cosas, hijito. No sabrás muchas cosas, pero una cosa sí sabes. Has conocido al Padre. Has conocido al Padre. Y es el comienzo de esta hermosa vida en Cristo. Entonces, una vez más, como les decía, en el 2.14 reitera y dice, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Está reiterando, reafirmando a los padres en cuanto a que conocieron al que es desde el principio, que es Cristo. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Aquí agrega esta porción, porque sois fuertes, jóvenes. Aquellos que están en este proceso de maduración son fuertes. Pero dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cuál es la única manera en la que aquel que está creciendo en la comunión cristiana sea fuerte? Por medio de la palabra de Dios, para vencer al maligno. Es lo que nos está diciendo. Pero si aquel joven no estudia, no lee, no se congrega, no ora, pues si es de Cristo y podía haber crecido así, su crecimiento va a ser así. Y ahí se va. Por eso es importante estudiar, es importante orar, es importante congregarnos. Bueno, tercer punto. Y aquí es importante tener presente que en esta porción, tener presente que solo el Señor Jesús es quien pudo derrotar a Satanás. Recuerden eso. Recuerden eso. Que nosotros no podemos derrotarlo a Él. No podemos. Tendrán ustedes el ejemplo de aquellos individuos que también quisieron echar fuera demonios de un cierto hombre por, te predico en el nombre de Jesús, aquel del que predica Pablo. No, pues a Jesús lo conozco y a Pablo. Pero ¿y tú quién eres? Y vámonos. Le metieron su golpiza, recordarán, le metieron su golpiza. Entonces, y estos eran demonios cualquiera. Nosotros no podemos vencer a Satanás como tal. El único que vence a Satanás es Cristo. Y aquí claramente, y es explícito, por medio de la palabra. ¿Cómo venció Cristo a Satanás? Predicándole la palabra, hablándole de la palabra.
¿Cómo podemos nosotros vencer a Satanás? Aferrados en la palabra, únicamente en la palabra, alimentándonos constantemente por ella. Tercer punto y último, el mundo, un peligro para la comunión, y son de los versículos 15 al 17. Ahora tenemos una fuerte advertencia contra el mundo y sus falsos caminos. En 1 de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, si ustedes conectaran el 2:15 con el 2:14 y el 13, uno pensaría, pues le está hablando a los jóvenes. Entonces, le está diciendo nada más a los jóvenes: joven, no ames al mundo. No, esto es para todos, parejo. Y cuando dice el mundo, no hace referencia a, bueno, la palabra que se utiliza en griego es cosmos. Y esta palabra cosmos, su traducción es atavío o decoración. Entonces hace referencia a no adores, no ames a lo que atavía el mundo. Y no se refiere a la naturaleza o a lo creado. No. Se refiere a todo aquello que el hombre ha creado para distraer al hombre de Cristo. Eso es a lo que se refiere. ¿Es que puede incluir esto? Bueno, esto puede incluir el trabajo, la cultura, la música, las artes, los deportes, el entretenimiento, la educación secular. En suma, hermano, hermana, cualquier cosa que aparta nuestros ojos de Cristo, que hace que diga, sabemos claramente que todos los hombres tenemos necesidad de Dios, es nuestra necesidad, pero normalmente procuramos llenar esa necesidad, ese vacío que tenemos con las cosas del mundo. Por eso tenemos gente que se dedica toda la vida a su trabajo, tratando de llenar ese hueco que sienten dentro, y jamás se llena. Tenemos a esa gente que gana dinero y trabaja para poder comprarse cosas y son felices por 2 minutos. Ahí tengo el celular más padrísimo del mundo que no creo que lo toque, y lo cuidas durante 2 días y al tercero ya lo andas mandando por allá, porque no te llena. Y como eso puedo decir ropa, zapatos, coches, lo que ustedes quieran. Me voy a dedicar al arte porque en el arte yo voy a tener lo mejor. Me voy a dedicar a los deportes porque en el deporte voy a triunfar. Y no son llenos, porque esa necesidad únicamente puede ser llena por Dios, únicamente puede ser satisfecha en Cristo. Y aquí en esta porción entonces dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Una vez más, claro, contundente. Acuérdense, el anterior era: si no amas a tu hermano, entonces sigues en tinieblas. Y aquí es claro: si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Sencillo, claro. ¿Qué necesitamos? Ser honestos con nosotros mismos y decir: lo cierto es que yo sí amo más al mundo, y lo cierto es que me doy cuenta que el amor del Padre no está en mí. Eso es lo que nos dice. Y en 1 de Juan 2:16, ya estamos cerca, 2 versiculitos, dice en 1 de Juan 2:16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora yo le invito, hermano, hermana, que usted ponga atención. Dice los deseos de la carne, y luego dice los deseos de los ojos. Ah, caray. O sea que los ojos no son de la carne. No, sí son de la carne. Pero aquí cuando habla acerca de los deseos de la carne, hace referencia a 4 de los 5 sentidos que tenemos. 4 de los 5 sentidos. ¿Cuáles son los sentidos que tenemos? Tacto, olfato, gusto, oído, vista. Son los 5 sentidos que tenemos. Y cuando dice ahí los deseos de la carne, se refiere a los 4 primeros: tacto, oído, gusto, tacto, oído, gusto, olfato. ¿Por qué hace una división en esto? Vamos a leer Romanos 7:21. Dice Romanos 7:21: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios,
Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Si ustedes prestan atención y meditan 2 segundos, los 4 sentidos, hermano, hermana, requieren contacto para desarrollarse, para desarrollar deseo. Yo necesito tocar algo que deseo para apreciarlo. Imaginemos esto, cierre sus ojos. No, pues ¿cómo puedo desear algo? Hasta que lo toco, comienzo a desearlo. Hasta que estoy lo suficientemente cerca, puedo olerlo. Hasta que lo tengo dentro de la boca, puedo saborearlo. Hasta que estoy junto a esa dulce voz, me endulza el oído y lo deseo. Necesitamos estar cerca. Pero cuando usted ve y dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Ahora abra los ojos. Yo puedo ver de aquí a, bueno, con lentes, yo creo que de aquí a 300 metros, ¿no? A lo mejor. Y puedo estar desde aquí y ya estoy viendo cosas conforme a mi concupiscencia que alimentan mi deseo y mis ganas. Y me basta cerrar los ojos para empezar a imaginar. Los ojos son perversos. Los ojos son tremendos. Por eso dice en Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Es decir, si andas en tinieblas, pues estás en tinieblas, para acabar pronto. Por eso aquí en esta porción Juan divide y dice, una cosa es el deseo de la carne, que necesita esta cercanía, y otro el deseo de los ojos. Cuidemos los ojos. Y sigue diciendo, por último en el segmento en Juan 2:16 dice, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué significa la vanagloria de la vida? La vanagloria de la vida se asocia con los deseos mentales. Es decir, la soberbia, la altivez, la arrogancia. Es cualquier cosa que es básicamente impía, una ambición de nuestra propia exhibición y de nuestra propia gloria. Y se los voy a leer en Salmos 49, 16, 20, dice. Salmos 49, 16, 20. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa su alma, y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres, y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. ¿Qué hace referencia a esto? A la vanagloria de la vida. Todo aquello que el hombre busca mentalmente. ¿Qué busca? Gloria, autoexaltación, soberbia, enaltecimiento. Todo lo que el hombre persigue por causa de su mente. Todo lo que queremos. Entonces, hermano, hermana, tenemos el deseo carnal, el deseo visual y el deseo mental. Deseo carnal, visual y mental. Y estos 3 elementos de mundanalidad se ilustran en el pecado de Eva. Fíjense, recuerdan que les dije al principio, todo se resume al principio. ¿Qué pasó con Eva? ¿Qué hizo? Desobedeció. Y se resume a lo que pasó con Eva. Fíjense, el árbol, cuando dice, el árbol era bueno para comer. ¿De qué estaba hablando? Cuando ella vio el fruto, dice, el árbol, dice que el fruto o el árbol era bueno para comer. Es decir, lo ansió, lo tocó y lo probó. Era bueno para el deseo de su carne. Luego dice, era agradable a los ojos, porque lo vio y lo codició primeramente. Y que era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y esto describe la soberbia de la vida. Recordarán que eso fue lo que sucedió, que Satanás le dice, con que Dios os ha dicho que no debéis comer de ningún árbol del huerto.
Y Eva le dice, no de ningún árbol del huerto, sino del árbol del huerto de la ciencia del bien y del mal. Dijo, no comeréis ni aún le tocaréis, porque el día que comiéramos de él, ciertamente moriríamos. Y dice la serpiente, no moriréis, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de él, vas a ser como él, vas a ser como Dios. Entonces, ¿qué fue? Se sembró en Eva la duda, quiero ser como Dios. Volteó, lo vio, se le antojó, lo tocó, dijo, está madurito, adentro, sabe riquísimo. Y ahí comenzó todo. Bueno, en 1 de Juan 2:17 dice, ya es el último versículo, hermano, hermana, ya estamos acabando. Dice, tengo bien medido mi tiempo, Y en 1 Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. Hermano, hermana, el mundo es breve. El mundo es breve. Y lo hemos mencionado muchas veces ya. El tiempo es breve. ¿Hace cuánto teníamos 20? ¿Hace cuánto teníamos 15? ¿Hace cuánto teníamos 30? ¿Hace cuánto? ¿Cómo se han ido los días? ¿Cómo se van las semanas? ¿Hace cuánto tiempo pasó una semana y estábamos aquí? Y ahorita otra vez ya se nos fue otra semana y ya estamos aquí. Y les garantizo que no nos vamos a dar cuenta, ya se nos fue otra semana. Y cuando menos veamos, 1 de enero 2026. Cuando menos nos demos cuenta, se nos fue el año. El mundo pasa, sus deseos pasan. Y eso es algo triste, que es lo que hoy día es el sello de esta generación. Nada más se vive una vez. Nada más se vive una vez. Disfruta. Dale deseo. Suple el deseo de tu carne. Ándale, dale rienda suelta. Al cabo, ¿qué? ¿Qué? Nada más vas a vivir una vez. Te vas a ir al hoyo y no vas a haber vivido. Ahora, ¿Dios no quiere que no vivamos? No, claro, Dios quiere que vivamos una vida plena. Pero la vida plena no está en la concupiscencia de nuestra carne. La vida plena no está en la perversión, en el libertinaje. La vida plena está en Cristo. La vida plena solo está en Dios. Él es el que nos da el contentamiento. Él es el que nos guía para que hagamos su voluntad y permanezcamos para siempre, como dice ahí. Quiero comentarles nada más. Hubo un predicador en Ibaraya de 1850. Hace poca cosa, hace 180 años, ya casi 175 años. ¡Qué rápido! Se llamó Dwight Lyman Moody. Dwight L. Moody. Él fue un hombre evangelista allá en Estados Unidos, allá en Chicago, que le tocó la época en la que se incendió Chicago, y etcétera, etcétera. Pueden ustedes imaginarse un auditorio donde cabían 7,000 personas y poder predicar sin esto, y ellos predicaban así. Se dice que al final de sus prédicas, aquel que predicaba, en este caso Dwight, cada semana acababa escupiendo sangre. ¿Por qué? Porque era tal el esfuerzo que hacía que la garganta no soportaba y escupía sangre. Pero también se dice que algo que caracterizó cada uno de sus servicios es que en el sótano de esas iglesias se encontraba un grupo de hermanos fieles orando durante cada servicio. ¿Para qué? Para que todos aquellos que escuchasen la palabra de Dios vinieran al Señor. Y en esas épocas vinieron carretadas y carretadas de personas a las que se les predicó correctamente el Evangelio. Lo cierto es que este hombre, como todos los hombres, murió físicamente y está aguardando la resurrección, pero quedó grabado en su epitafio, o en su tumba, no en su epitafio, en su tumba, en la lápida de su tumba está escrito: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que ese sea, hermano, hermana, el deseo con el que regresemos a nuestro hogar. Deseo hacer la voluntad de Dios. Deseo analizarme hoy. Deseo ser congruente conmigo mismo. Deseo ser honesto, honesta conmigo misma y darme cuenta y decir: a ver, ¿tengo un deseo real por obedecer a Dios? ¿Realmente amo a mis hermanos? ¿Realmente amo a mis hermanas? ¿Realmente amo a Dios?
¿realmente amo el mundo o amo a Dios? ¿Amo el deseo de la carne o amo a Dios? Que ese sea el pensamiento que hoy nos llevemos a nuestra casa. Les invito a eso. Vamos a orar. Padre eterno, le damos gracias, bendito Señor, por la noche que nos ha dado. Gracias por aquellos quienes están aquí reunidos, congregados, Padre bendito, por aquellos que pudimos escuchar de su palabra, Señor. Le ruego, Padre Santo, por favor, que nos guíe para que esto que hoy hemos escuchado, Señor, no lo echemos tras nuestra espalda, Señor, sino que lo retengamos en nuestro corazón, lo tengamos presente en nuestra mente, Padre, y que esta semana que comienza lo podamos meditar y hacer un juicio propio para poder venir ante usted, Señor, sin vergüenza, en aquel día que usted venga, Señor. Quiera usted tener misericordia de todos los que estamos aquí reunidos, Señor, y quiera, por favor, concedernos poder regresar con bien a nuestros hogares, el próximo miércoles poder reunirnos y el próximo domingo también, si usted no viene antes, mi Señor Jesús. En el precioso nombre, Dios eterno, de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, le damos gracias. Amén.